No nos interesa subir la frecuencia del planeta. No se incrementó la resonancia Schumann, se incrementó la intensidad y por consecuencia hubo más armónicos. Esto no quiere decir que subimos la frecuencia. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muchas gracias por ver este video, y este video sí tiene relación con el video anterior respecto a la meditación global que se llevó a cabo hace unos días y que se sigue repitiendo por diversos medios, canales y bueno, decisión propia ya de cada quien. Y es que cuando suceden este tipo de efectos que son no demostrables, pero que evidentemente tienen un efecto en nuestras vidas, al menos en nuestra experiencia individual como especie, empiezan a surgir muchos rumores y mucha desinformación al respecto. Cuando las cosas no se pueden demostrar, hay personas que, no sé si su intención sea buena o mala, no interesa, pero terminan por amplificar información que es incorrecta y que ridiculizan los efectos positivos que pudiéramos estar teniendo con estas técnicas, que son muy buenas. Yo jamás criticaría este tipo de intención de estar en un mejor estado emocional como especie y de estar unidos, y el simple hecho de haber unido tantas personas en una sola actividad, así se haya sido cual sea, es algo bastante trascendente en la historia de la humanidad. Para empezar, el ejercicio es muy bueno, pero a partir de esto mucha gente empieza a crear cosas que no tienen nada que ver, que no tienen ningún sentido ni ninguna realidad, como por ejemplo el que está más común ahorita es que andan diciendo por ahí, retiendo esa información que alguien creó sin fundamento alguno, de que logramos subir el valor de la frecuencia Schumann, la frecuencia de resonancia Schumann, y esto es totalmente imposible. No es posible. No es que sea escéptico de algo que no se puede hacer, es que hay que entender cómo funciona la resonancia Schumann para entender que el valor de la frecuencia no se puede alterar. Para esto hay que entender lo que es una guía de onda. Una guía de onda, una manera fácil de verlo es el cable coaxial, el del cablevisión o telecable o megared, creo se llama en otros países, que es un sistema de televisión que va por un tipo de cable grueso, negro, y que trae un alambre en medio de cobre, y ese alambre está recubierto de un plástico y luego está recubierto de otra capa de una malla de metal. Lo que está sucediendo ahí es que si cortamos el alambre transversalmente, tenemos esto. La línea central es el alambre de cobre y esto sería un pedazo de la malla. Esto es como redondo, ¿no? Y dentro de esa malla lo que está sucediendo es que va una onda, así, de cierta frecuencia y de ciertos rangos. Por eso tiene esta distancia. La guía de onda controla la frecuencia de operación de la señal. No puede haber una onda más grande ni una onda más pequeña. Eso es totalmente imposible. A Schumann, quien es el que crea este concepto, teóricamente se le ocurre al saber, porque ya se había demostrado que una parte de la atmósfera era un conductor y la Tierra es otro conductor, y que en medio hay un dieléctrico que es el aire. Se imaginó la Tierra y la atmósfera como una guía de onda simple, donde pudiera haber una señal así. Esta es la frecuencia Schumann. En promedio es 7.83 Hz en el planeta, por la distancia promedio que hay entre el suelo y la atmósfera, que son entre 50 y 100 kilómetros. Si por aquí tuviéramos una ciudad más alta, esta onda se reduce y la frecuencia aumenta. Así que la única manera de experimentar una frecuencia más alta es subir. No hay que hacer nada más, simplemente estar ahí. Pero esta frecuencia solo está activa cuando hay actividad eléctrica muy fuerte, como tormentas eléctricas, los rayos, los truenos, cuando llueve muy fuerte y hay ese tipo de descargas, se activa esa frecuencia. Hay una descarga de energía de la parte de arriba, de abajo, más bien de abajo hacia arriba, porque así funcionan los rayos, y eso crea una energía que empieza a hacer ondas y empieza a crear eso. Ahora hay que entender también que por ser un espacio pues tan grande y que digamos da la vuelta al planeta, que incluso hay ondas de radio, las de radio de onda corta, las puedes usar de comunicación desde un punto hasta el otro punto del planeta y llega la señal. Hay señales rebotando todo el tiempo. Se habla de que podemos sintonizar señales de 1920 que siguen en el ambiente, siguen por ahí, la podemos agarrar con aparatos muy precisos y con unas técnicas muy complicadas, pero sí puedes sintonizar esas noticias. De hecho, hace poco se sintonizó una noticia que giró en el planeta, supongo que tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial de 1920, por ahí hablaban, que esa señal la lograron volver a escuchar ahorita. Esas señales sí se van difuminando, se van perdiendo, pero siguen. Bajo ese concepto, se sabe que la resonancia Schumann tiene frecuencias de primero, segundo y tercer orden al menos. La frecuencia de primer orden, por ejemplo, la de 7.83, que sería la más
común, la de segundo orden sería de 14.1 y la de tercer orden sería de 20.3. Son una especie de armónicos de cuando se empiezan a repetir y se empiezan a empalmar esas frecuencias en sí misma, produce una suma de ondas que generan esa otra frecuencia. El valor de la resonancia Schumann no es el mismo en todos los puntos del planeta. Tú estás en una ciudad a 2000 metros de altura, vas a tener una frecuencia más alta que si estás a nivel del mar o incluso más abajo. Hay ciudades que llegan a estar más abajo del nivel del mar. Entonces es ambiguo y es ridículo decir que logramos subir la frecuencia de la resonancia Schumann del planeta, porque para empezar no es una sola, son muchas, depende de dónde estén y depende de qué tanta actividad eléctrica haya. Con respecto a esto, sí hay una coincidencia que yo la dejo como abierta, como interpretación, porque no hay manera de explicarlo, no hay manera de demostrarlo que tuvo un efecto directo a partir de esa meditación, pero lo que quede claro es que no cambió el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia siempre es el mismo, dependiendo en dónde estés. No hay manera de alterarla. Lo que sí se ve es un incremento en el campo magnético, en la intensidad de esa señal, sí coincide con la hora de la meditación, lo cual es interesante, pero puede tener muchos factores. Puede haber sido incluso el hecho de que mucha gente se conectó en redes inalámbricas porque no tenían acceso a una red de cable. Por ser tantas personas, incrementamos la radiación electromagnética del lugar donde estaba el lector. El lector que pude consultar está en Rusia, en una ciudad que se llama Novosibirsk, el cual tiene una diferencia de horario de 12 horas. Está 12 horas adelantado a como estamos en México. Nosotros somos -6 y ellos son +7. Claro que había una diferencia de horario de verano ahí que nosotros no nos habíamos adaptado, entonces la diferencia eran 12 horas. Y aquí te voy a poner unas imágenes donde están los valores y quiero explicártelas para que no haya una confusión. Por ejemplo, esta primera imagen, lo que está marcado con rosa es la frecuencia de primer orden, que está alrededor de los 8 Hz, parece estar en los 7.83 Hz, la frecuencia digamos normal. Tal vez ese medidor está o donde se definió esa frecuencia, donde Schumann definió esa relación, porque recordemos que la distancia puede variar entre 50 y 100 kilómetros, parece hasta la atmósfera. Lo que está en naranja es la hora. Si te das cuenta, empieza a subir el valor alrededor entre las 8 y las 9 de la mañana, que sería las 8 y las 9 de la noche, Ciudad de México, que fue cuando se hizo la meditación, ¿no? Lo que tenemos al lado izquierdo son los valores de frecuencia. Aquí lo que circula en azul es el efecto que se ve coincidente, que no sabemos realmente a qué se deba. La verdad es que no lo sabemos, podemos intuir, pero no lo sabemos, no hay manera de demostrarlo. Eso es lo que hay que cuidar, no declarar cosas que no sabemos demostrar como ciertas. Lo dejo abierto a la interpretación de cada quien y que cada quien se quede con lo que le sirva, ¿no? Y sí se ve que, por ejemplo, el campo empieza a tocar los 36 Hz. Se ve una intensidad que va creciendo y que empieza a tocar, incluso llega a verse hasta 40 Hz. Esto no quiere decir que subimos la frecuencia, porque si lo ves, el mayor espectro está, esto es lo que circula en amarillo, sigue estando en el centro de 8 Hz. Cuando tú mandas una señal, cualquiera que sea, tiene unas señales al lado, se puede ver en un analizador de espectro, un pico, que es la señal principal, y algunos como una onda, digamos, sería algo así, y esto sería la señal principal, y estas serían el ruido o las señales fantasma. La señal empieza a generar ruido en el ambiente y empiezan a sumarse ondas alrededor de esa señal. Entonces, eso que está alrededor, aparte de ser la suma y de las frecuencias de segundo y tercer orden, que serían las de 14.1 y 20.3 Hz. Si lo ves, hay un mayor en el segundo orden, que serían antes de los 16 Hz, los 20.3. Sí, es donde se ve más el espectro. Después ya se empieza a perder. Son las ondas que se están, digamos, sumando unas a otras. Son como sus armónicos, donde está resonando, replicándose ese efecto. Entonces no se incrementó la resonancia Schumann, se incrementó la intensidad y por consecuencia hubo más armónicos y más ondas de segundo y tercer orden. Ahora, la segunda gráfica que tengo aquí tiene diferentes mediciones. Hay 4, digamos, mediciones, 2 de primer orden alrededor de los 8 Hz y otras alrededor de los 20.6 Hz. Y si te fijas, justo lo que circuló con rojo, justo en el mismo horario bajan un poco los valores de las frecuencias, incluso porque se está incrementando la energía y hay una compensación ahí que tendremos que explicar muy a fondo de cómo funciona, y el transporte de cargas en la señal,
y la ionización del espacio y todo. Son cosas muy que habría que ir definiendo una por una, pero el punto es que en todo caso, si quisiéramos decir algo, en realidad bajamos la frecuencia Schumann. En realidad bajó, pero esto no es posible. O sea, simplemente es un valor que pudo haberse alterado por nubes, por aire, por muchas cosas. Son muchos factores los que pueden modificar en muy poco. Si te fijas, la variación es leve, es muy pequeña, son gráficas que van en el tiempo y mantienen su rango. De hecho, pues la medición, la principal es de 7.21 a 8.15 Hz. De ahí no pueden pasar, y la segunda es de 18.3 a 20.9. Son 1 o 2 Hz donde están analizando ese espectro y tiene que ver con todo lo que te hablo de la energía eléctrica en el ambiente. Y bueno, en resumen es lo que tenemos que entender, que la frecuencia Schumann depende de esta distancia de donde estés tú parado a la atmósfera. Y la intensidad del campo, no su frecuencia, la intensidad del campo, que se mide en Gauss normalmente, depende de la actividad eléctrica del entorno. Pueden ser toda la radiación humana, lo más importante son las descargas eléctricas, puede incluso detectarse una explosión, por ejemplo, que genere cierta radiación y cree la energía suficiente para hacer una resonancia Schumann. Creer que podemos cambiar la frecuencia Schumann es como creer que agarremos una guitarra perfectamente afinada sin modificar la afinación y que al tocar muy fuerte la cuerda vaya a tocar otra nota sin estar pisando la nota. O un piano, que agarremos una tecla y por presionar muy fuerte la tecla vaya a tener otra nota que vaya a sonar diferente. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que esa nota, cuando la toquemos muy fuerte, va a alterar otras cuerdas y va a generar resonancia con otras cuerdas que serían sus armónicos. Eso es lo único. Subimos la intensidad y puede haber armónicos que tengan un efecto a causa de esa intensidad de la primera frecuencia que estamos experimentando. Pero al final la frecuencia de resonancia Schumann es la que estamos tocando, no sus alteraciones de lo demás. No incrementamos la frecuencia Schumann. Es probable que hayamos incrementado la intensidad del campo, lo cual no puedo demostrar, no tengo la autoridad para poder hilarlo a la meditación porque sería irresponsable, no hay una cuestión directa que lo una, pero sí coincide con la hora, y lo que también checamos es que no hubiera tormentas eléctricas en ese momento y no las hubo. Que haber sido otro efecto. Una antítesis a lo que quisiéramos demostrar sería que mucha gente usó sus aparatos electrónicos y generó un aumento en la carga electromagnética del espacio. Y bueno, para rematar, no nos interesa subir la frecuencia del planeta. Si la alteramos, perdemos principios básicos de operación del organismo. La frecuencia Schumann no es casualidad que esté entre los 8 Hz. Tiene que ver con procesos de la mente que incluso coinciden con el estado alfa de meditación, que son los 8 Hz. Por eso habría posibilidad de una relación que habría que analizarla muy bien. Y esa frecuencia del cerebro es gracias a la frecuencia del espacio donde estamos. Si nuestro espacio estuviera a 46 Hz, entonces nuestro cerebro operaría esa frecuencia y tendría otros efectos y tendría otras cuestiones. Para empezar, los estados más estresantes del cerebro son los de más alta frecuencia. Y bueno, espero les haya gustado el video y muchas gracias. No olvides seguirnos, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y te esperamos muy pronto.